Hoy fue cumplemenos. Cumplemenos, ya. Es la Ese moda sí. ahora. Y ya oyeron ustedes a Gerardo Cortinas Murra, el amenazante de cada viernes. Digo, amenazó porque iba a estar aquí todos los viernes. Y bueno, siempre, ahora está llegando hasta los miércoles. Muy buenas tardes, Gerardo. ¿Qué Muy estás? buenas tardes y sobre todo una aclaración, Javier. Yo creo que ahorita, en esta ocasión, voy a estar de oyente, así como lo estuve con el licenciado Villasana, pues ahora nuestro invitado de lujo, creo que voy a tomar el papel de estudiante y de oyente para ver qué aprendo. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el licenciado Mario Treviso, consejero jurídico del Gobierno del Estado. Muy buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Luis Javier. Buenas tardes a Gerardo. Un gusto estar aquí con ustedes y un saludo a toda la gente que nos escuche. Oye, como que has bajado la actividad, Mario, ¿no? A lo mejor hemos estado un poquito menos en medios, pero el trabajo sigue siendo el mismo, ¿eh? Yo me estoy refiriendo a que Mario Treviso, pues es en la práctica el redactor fundamental de las mayoría de las iniciativas propuestas por el gobernador del Estado al Congreso del Estado. Bueno, sí, algunas pasan por la Consejería, otras salen de la Secretaría General de Gobierno y algunas de la Secretaría de Educación y Cultura. Bueno, ya no está diciendo quiénes son los redactores. Por Oye, bueno, así nomás de pasada, porque alguna gente sigue llamándonos por teléfono y preguntando. Bueno, ya hay una aclaración oficial del gobierno de Guatemala y ya también del gobierno de México, a través del secretario de Gobernación, de que pues no fue cierta ni el enfrentamiento de delincuentes con fuerzas armadas, con las fuerzas del Estado guatemalteco, y por tanto tampoco se resultó cierta la información que corrió a partir de la tarde noche del día de ayer, de que en un enfrentamiento había dudas, había la sospecha de que hubiera caído Joaquín El Chapo Guzmán, y durante unas buenas horas ayer en las redes sociales, pues esa fue una de las principales noticias que corrieron. Ya el día de hoy está plenamente confirmado, no hubo este enfrentamiento, y por tanto tampoco fue cierta el fallecimiento de Chapo Guzmán. Y luego tenemos, y eso es uno de los temas quizá que habría que abordar con el licenciado Mario Treviso, matan a 4 personas en menos de 5 horas este día en Jiménez. Y esto tiene relación por el tema al que invitamos, sobre todo a Mario Treviso, que además pues lo conocemos de hace tiempo y podemos abordar prácticamente cualquier tema con el licenciado, porque pues es un hombre de vasta cultura y de vasta cultura política, además de ser uno de los principales responsables de la conducción del gobierno en Chihuahua. Pues se celebró aquí la reunión de la CONAGO, Mario, y hubo por lo menos lo público, lo que a algunos de nosotros nos llamó la atención, y además lo escribimos, en el sentido de que durante los primeros 45 días del nuevo gobierno federal, el de Enrique Peña Nieto, como que el tema de seguridad pública decidieron bajarlo de la agenda pública, a pesar de que seguían estos 2 primeros meses del gobierno de Peña Nieto, pues superaron a un periodo semejante de un año atrás del gobierno de Felipe Calderón. Pero viene la reunión de la CONAGO y no sabemos si fueron los gobernadores o fue el presidente de la República quienes impusieron el tema de la seguridad pública, y esta reunión de la CONAGO sale, por lo menos en las declaraciones públicas, como el principal tema, el de seguridad, y que una de las razones o uno de los diagnósticos hechos por la CONAGO es el de la creación del mando único. Pero en estos días, por lo menos, y no sabemos si sea cierto, pero esa es nuestra apreciación, pareciera haber 2 versiones del mando único. Una, la CONAGO, porque incluso algunos de los protagonistas hablaron de modificaciones al artículo 115 constitucional para que los municipios cedieran esa facultad, para quitarles a los municipios esa facultad. Y la otra, yo la leí casi ese mismo día, el fiscal general del Estado, al día siguiente el de la zona norte, y pues entre ayer y hoy el gobernador del Estado también,
en el sentido de que el mando único es coordinación y que puede ser incluso, dijo el fiscal general, el licenciado Salas, de que podía ser un acuerdo administrativo mediante el cual los municipios cedieran esa facultad pues de manera soberana, como lo es, o de manera autónoma, como son los municipios. Pero esa es una cosa que ha llamado la atención desde hace ya varios años y quisiéramos oír pues tu opinión, las reflexiones que el gobierno de Chihuahua ha hecho sobre esto. Me imagino o nos imaginamos que participaste de alguna manera en las etapas previas a esta reunión de la CONAGO, en las que pues que todo el mundo suponemos que es cuando se van, es un proceso en el que se van concretando los acuerdos que finalmente llegan los gobernadores y firman y dan a conocer. Pues ese es lo que estamos pensando, que ese es un tema central. Sí, efectivamente, Luis Javier, los últimos años, para nadie es un secreto la situación de violencia, de delincuencia, de profunda inseguridad que ha habido en nuestro país y que Chihuahua pues no ha sido la excepción. A pesar de los esfuerzos que hemos hecho en los últimos años, toda la sociedad chihuahuense, vamos avanzando y recuperando en espacios, pero hay picos de violencia. Y efectivamente es el tema que no es nuevo, se vuelve a tratar, porque tenemos que partir de una realidad. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? La realidad es que somos más de 2.450 municipios. De los 2.450 municipios, conforme al 115 constitucional, se tiene la responsabilidad primaria por parte de la autoridad municipal de atender la seguridad pública. Pero la realidad de esos municipios, cuando hablamos de municipios, inmediatamente nos viene a la cabeza el municipio de Chihuahua, el municipio de Juárez, o el de Cuauhtémoc, Camargo, Delicias, Parral, Guadalajara, no sé, Monterrey. Pero se nos olvida que 2.400 municipios están en situaciones muy vulnerables y que son presa fácil, sobre todo de la delincuencia organizada. Que en las zonas lejanas, en las zonas urbanas, en los municipios pobres, pues se convierten en amos y señores. Y ellos quitan y ponen a las autoridades de las policías municipales. También la realidad es que cuando llegan los ayuntamientos, que cada 3 años se van renovando, pues lamentablemente la costumbre de muchísimos años ha sido que llega el presidente municipal y como no tiene carros que repartir, saca a los policías que están ahí y pone a sus amigos. Los últimos años se acredita que las amenazas por parte de la delincuencia organizada en amplias regiones del país forzan, amenazan al presidente municipal para que ponga a fulano de tal en la Dirección de Seguridad Pública Municipal o bien para que lo quite. Y desgraciadamente no han sido pocos los casos en que asesinan a los presidentes municipales, en que asesinan a los directores de seguridad pública municipales y empieza a haber una serie de presiones. En el inmenso territorio que es México, es una realidad que no podemos soslayar. De tal manera que no es la primera vez que se plantea esta situación. Ya el anterior gobierno del presidente Calderón hicieron el esfuerzo. Aquí cuando estaba Genaro García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quería que hubiesen 32 mandos policíacos, uno por cada estado y el Distrito Federal, y que se coordinaran esas 32 personas directamente con el secretario de Seguridad Pública. Lo vimos en el 2010 cuando se hace el planteamiento, como los presidentes municipales, todos, Sí, sin excepción, reaccionaron en contra. se reunieron aquí, incluso una reunión aquí. Una reunión regional aquí en Chihuahua y luego una reunión emitieron nacional en la Ciudad de México, emitieron un comunicado en que no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque sentían que se estaba atacando la autonomía municipal, que proclama el artículo 115. Sin embargo, pues la realidad sigue acreditando, y lo vemos todos los días en todas las partes del país, que es por ahí por donde más fácilmente ha penetrado el crimen organizado. Y entonces la única manera de alcanzar la tranquilidad, o una de las formas para alcanzar la paz y la tranquilidad, es ir homologando la actividad policíaca, ir homogeneizando a todos y cada uno de los cuerpos policíacos y sobre un mando. Mira, yo pongo el ejemplo de lo que hizo el gobernador César Duarte al iniciar él su gobierno hace 2 años y medio, en el sentido de que unifica a la policía estatal. No podíamos entrar con los municipales. Entonces, hasta el año 2010, octubre de 2010, la policía estatal pues tenía 2 policías. Una policía que dependía de una Secretaría de Seguridad Pública, que era preventiva y que le denominaban CIPOL por las siglas del Centro de Inteligencia Policial. Y por otro lado la policía ministerial, que dependía de la Procuraduría, y que difícilmente veíamos que se coordinara. Entonces, cuando se manda el mensaje de un mando único, pues no se podía hacer bajo ese esquema. Por eso el gobernador Duarte propone la fusión de las 2 dependencias, crea la Fiscalía, y el mando único de las policías estatales,
que en este momento pues podríamos decir que son 4, ¿no? La Policía Estatal Preventiva, la Policía Estatal de Investigación, la Policía de Reacción y la Policía de Vialidad y Tránsito en los municipios donde depende del Estado, todas se encuentran bajo el mando de la Fiscalía. Hay un mando único. Por eso cuando en aquel 12 de octubre del 2010, que viene el presidente Felipe Calderón a tener una reunión con 10 o 11 de los 12 gobernadores que fueron electos en aquel año, en el centro de convenciones, y que planteó ahí en la mesa el tema de la policía única, pues lo que se le pedía es que predicara con el ejemplo, porque nunca unificó a las policías federales. Había una policía federal que dependía de Genaro García Luna, había otra policía AFI que dependía, que después la desaparece, que dependía de la Procuraduría General de la República, había otra policía ministerial que dependía de la Procuraduría General de la República, estaba la policía fiscal, estaba la policía portuaria. Entonces en un momento dado, la policía militar, entonces y en el un momento, ejército actuando como y policía, además el ejército asumiendo las funciones de la y policía. la marina también. Entonces el discurso del gobierno de la República en el régimen de Calderón no coincidía con la realidad. Entonces, en un momento dado, cuando se nos dice, oye, vamos a hacer esto en los estados, bueno, prediquen con el ejemplo, empiecen ustedes, ¿sí? Y no se da. Y en este momento, bueno, ¿cuáles fueron los ejercicios que se hicieron? Yo les puedo decir que en el año 2010 se hace convenios del gobierno del estado de Durango con todos los municipios de Durango. Y el otro ejercicio que fue el de San Luis Potosí. Y sin embargo no funcionó. ¿Por qué? Porque vienen los cambios, y como los ayuntamientos son postulados como candidatos por partidos políticos, de repente no coinciden y se viene el alejamiento. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Una cirugía mayor. Por eso el presidente Peña Nieto el lunes pasado instruye al secretario de Gobernación, a Miguel Ángel Osorio Chong, y le dice, el secretario lo instruye para que empiece a buscar el mecanismo que haga eficiente el servicio y que en un momento dado, vamos a llamarle así, obligue a la coordinación real entre policía estatal y policías municipales. Vamos a ver cuál es el mecanismo. Pero esto para Chihuahua no es nuevo. El 12 de septiembre pasado, el gobernador César Duarte envía al Congreso del Estado una iniciativa de adecuaciones aquí en Chihuahua para que aquellos ayuntamientos que así lo deseen, sin que violenten la autonomía constitucional y que sientan que no quieren correr el riesgo o los embates del crimen organizado, envíen una terna al Congreso del Estado y que sea el Congreso quien escoja esa terna a quien mejor reúne el perfil y de alguna manera ir homologando los perfiles de los directores de seguridad pública municipales. ¿Por qué? Porque nos lo han dicho presidentes municipales que son amenazados en el sentido de que si ponen o no quitan a fulano de tal cargo en materia de seguridad pública. El gobernador César Duarte la envió el 12 de septiembre pasado, 12 de septiembre del 2012, ahí está en el Congreso, naturalmente el Congreso del Estado lo analiza, pero están esperando este escenario. ¿Qué es lo que quiere el presidente Peña Nieto? Pues que las normas jurídicas y las normas constitucionales no sean un estorbo para la eficiencia de la función pública de la seguridad. Exactamente sobre lo que acaba de comentar, licenciado. Se hablaba de reformas constitucionales, sobre todo específicamente al artículo 115 en materia de las atribuciones del municipio, sobre todo porque todavía tenemos esas atribuciones que están fuera de la legislación, vamos a decir, penal, como es la legislación de salud, en que les imponen obligaciones a los municipios en materia de narcomenudeo. Es correcto. Entonces realmente sí va a ser un trabajo bastante extenso en materia de legislativo y sobre todo ver, lo más importante que usted acaba de comentar es precisamente que esa instrumentación sea efectiva. Sí, por supuesto. Yo lo que comento es que se tiene que atender este fenómeno de manera integral. Por eso vemos que el gobierno de la República y todos los gobernadores, vamos a llamar los 32 ejecutivos estatales, 29 que estuvieron aquí presentes y 3 representantes, signan el compromiso de esa cruzada para la prevención. Y el mejor delincuente es el que no delinque, el mejor drogadicto es el que no es adicto, el que no consume. Y entonces, en lugar de estar atendiendo de manera reactiva exclusivamente el fenómeno criminal, hay que irnos a los orígenes, a las causas para atenderlas. Por eso, en Chihuahua vamos avanzando. ¿Qué hay? Que haya escuela para todos los jóvenes, que haya cobertura total, que haya servicios de salud, hay que volver al esquema de la familia, hay que buscar los empleos, hay que generar el esquema de los valores, de la legalidad,
y que es a lo mejor un camino lento, pero es el único, según entendemos, mediante el cual se pueda realmente alcanzar la tranquilidad y la seguridad que todos anhelamos, y no nada más con pistolas o con patrullas o con el ejército o con las armas o con más policías, sino a las causas. De tal manera que si pudiéramos llegar, y es el anhelo que manifestaron todos los gobernadores y el presidente de la República, si se pudiese llegar a un esquema en donde todas las familias en México, en el caso nuestro en Chihuahua, tengan el empleo que les permita atender las necesidades primarias de las personas y sus familias, de sus hijos, etcétera, que tengan escuela, que tengan posibilidad de empleo, poco a poco se van alejando de la delincuencia. Y los otros esquemas que hay que atender, las adicciones, el pandillerismo, el alcoholismo, la drogadicción, la desintegración familiar, pues hay que atenderlo en distintas vertientes, pero si no se atiende eso, las causas de la criminalidad, la profunda pobreza, la pobreza extrema, las profundas desigualdades, la desintegración familiar, la pérdida de valores, y nomás atendemos las reacciones y llenamos las cárceles de delincuentes, no estamos atendiendo el fondo del problema. Es el planteamiento que le hace el presidente Peña Nieto a los gobernadores, y debo decirlo, todos los gobernadores se suman a él, y ojalá ese sea el camino adecuado, pero ahí lo que tenemos que hacer como gobiernos, tanto el nacional, los estatales y los municipales, es pedirle a la sociedad que se sume y hablarle con toda franqueza. Un gobierno sin el apoyo de la sociedad no puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, aquí tenemos dos aspectos del problema, Mario. Uno, sin duda alguna, es este aspecto de carácter social en el que se ha coincidido y que resarcirlo es el que nos lleva, esa es la solución, pero es de largo aliento. Tendremos otros resultados, por ejemplo, de esto de la cobertura total en educación media y media superior, media superior y superior, pues quizá a vuelta de 5 o 10 años. Esos resultados los obtendremos. De pasada quiero decir que este semestre ya hubo rechazados en varias facultades de la UAS. Pero por ahora intentaron el que sí, ciertamente. Okay. Sí. Hay mucha demanda en algunas carreras, pero fueron rechazados algunos, sobre todo en agosto, pero ahora en enero entraron casi todos. ¿Hubo todavía rechazados? En 2 carreras, si no lo recuerdo. Pero había espacio en otras. Sí. Entonces, pero el otro aspecto del problema, que es el de la fase aguda y que ya se instaló como meseta con picos hacia arriba, todos, pero tenemos una meseta muy alta en el país. En Chihuahua, en el estado de Chihuahua, hemos disminuido ostensiblemente, andamos alrededor de 44, 46 homicidios por cada 100,000 habitantes en el estado, anduvimos a más arriba de los 100, con algunas regiones como en el centro sur o en el sur, pero ese, en el resto del país, nosotros lo tenemos alto, todavía, pues para dar un ejemplo, tenemos todavía el doble de homicidios en este año, y en el año 2012 tenemos el doble de homicidios en Juárez que en 2007, que es el año más, el año menos violento, y luego viene el pico. Entonces, pero en el resto del país parece que está ardiendo. Y este año, si la proyección que se toma con base en lo que ha sucedido en enero y lo que va de febrero, este año 2013 tendrá un número de homicidios mayor que el del año precedente, de 2012. Si se hace la proyección, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo entender, cómo explicarnos que esta creación del mando único nos lleve a combatir estos picos violentos? Ya sabemos que escuela, educación, alimento, empleo, pero tenemos estos picos que obedecen a otras causas del delito. La frontera con Estados Unidos, el consumo, el mercado más grande del mundo, en fin. Y nosotros, lo refiero así, perdón que sea tan extenso en este planteamiento, Mario, porque lo hemos expresado en nuestros programas. Y a nosotros, a los mexicanos, para combatir este fenómeno, nos ha dado más para combatirlo, volteando hacia el sur del continente, en lugar de voltear hacia el norte. Si los norteamericanos lo que hicieron fue crear una policía especializada en el tráfico de drogas. Y otras agencias que
colateralmente inciden en eso, la ICE y el tabaco, en fin, la Agencia contra el Consumo de Tabaco, en fin, todo esto. ¿Será eso lo que, y eso será lo que necesitamos? Y no nos han dado a conocer los estudios que nos demuestren que la conclusión a la que ustedes llegaron en la CONAGO, dijeron, bueno, es que es el mando único lo que necesitamos para combatir esta curva. Bueno, no, yo creo que tenemos que ser muy claros y muy precisos. El mando único por sí solo no resuelve el problema. No es un problema que hay un solo mando en el estado de Chihuahua en materia policial y se acabó el conflicto. No, el mando único es individualizar, identificar plenamente al responsable y que no se esté dispersando la responsabilidad. Tan es así que el presidente Peña Nieto plantea, y los gobernadores en la reunión aquí en Chihuahua lo aceptan, el Código Penal Nacional, único para todo el país, y el Código de Procedimientos Penales Nacional, único para todo el país. De tal manera, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Se van a acabar los pretextos. Ya no vamos a decir los estados que es de competencia federal. Ya no van a decir la federación que es competencia de los estados. En materia para perseguir los delitos y la delincuencia, ya no va a haber el pretexto de echarle la culpa a unos a otros. ¿Sí? Yo creo que esto sería un avance importante y fundamental. Segundo, yo coincido plenamente con lo que dice el presidente Peña Nieto, en el sentido de decir que primero es el Código de Procedimientos Penales. Sí, porque al día de hoy, y ese sí sería el señalamiento que hubiese hecho yo ahí en la mesa si hubiese tenido voz. Cuando el presidente Peña Nieto nos dice, órale, estados, sobre todo los estados, hay que apurarnos con el sistema penal acusatorio, oral y adversarial. Que nomás son nomás 3. 3 al 100% y otros 7 4 que van. Sí, pero yo pregunto, ¿y el gobierno federal ya está listo con el sistema acusatorio? No, hombre. No han iniciado. Es el más atrasado de esa es todos. la gran hipocresía del gobierno del presidente Calderón. La reforma penal constitucional entra en vigor en junio del 2008 y da una vacacio de 8 años. Es decir, en junio del 2016 tendrá que estar. Al día de hoy, la Suprema Corte de Justicia, los tribunales federales, la Procuraduría General de la República no han hecho absolutamente nada. Entonces llega el presidente Peña Nieto y dice, oye, hemos estado hablando esto, porque Peña Nieto, gobernador del Estado de México, ya tienen el sistema acusatorio. Sí. El Estado de Chihuahua es el primero que lo tiene. Durango ya lo tiene, Zacatecas ya lo tiene, Morelos ya lo tiene, Baja California y Nuevo León, aunque no al 100%, pero ahí van. Pero el gobierno de la República nunca lo hizo. Entonces ahora el presidente Peña Nieto dice, caray, pues hay que hacerlo. Y tiene un costo enorme. Sí, pero muy además costoso. que para forzar a que todos lo hagan, pues van a hacer el esfuerzo porque a fines de este año hay un solo Código Penal y de procedimientos penales y establecer mecanismos. Sabemos que constitucionalmente el plazo vence en junio del 2016. Estamos a un poquito más de 3 años. Y entonces esto nos ha estorbado muchísimo en Chihuahua en el combate a la delincuencia. Primero, el pleito de que si es del responsabilidad del gobierno federal o del gobierno local, que si es competencia federal o del fuero común, que si lo tiene que perseguir la PGR o el Estado. Y entonces, ¿qué hizo el gobierno anterior? Las detenciones, Mario, deja una acotación ahí, las múltiples detenciones realizadas por las fuerzas federales en el que acusaban a las personas de delitos del fuero común, pero que sus diligencias no servían para que... Bueno, servían lo único que presentaron la declaración del... Y al inverso es lo mismo. Así es. Por eso, en aquel octubre del 2010 se le pide al presidente Calderón que impulse ante el Congreso de la Unión el Código Federal de Procedimientos Penales. Ya pasaron 3 años y no hicieron nada. Entonces, por eso, repito, que en este momento se tiene la enorme oportunidad y tenemos mucha confianza de que el gobierno de la República sí haga coincidir las palabras con los hechos, porque en los últimos 4 años no se dio ese escenario, ya va para 5, y no hubo un solo esfuerzo. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo pongo el ejemplo. Ahora en febrero, sí, se van a cumplir 2 años de que entró la ley general para prevenir, combatir y sancionar los delitos en materia de secuestro, que es una ley nacional. Pero que esa ley nacional nos deja toda la responsabilidad a los estados, ¿sí? Y de todos los secuestros que ha habido en el estado de Chihuahua en estos 2 años, díganme uno que haya atendido la Procuraduría General de la República, uno que haya sido presentado ante los jueces federales, cuando la realidad es que todos han tenido que ser atendidos por el gobierno del Estado, la Fiscalía y los jueces del fuero común. Yo tengo miedo de que si no somos cuidadosos y el Código Penal único y el procedimientos únicos sean de esa manera, nos pasen toda la chamba a los estados
Y entonces que la Corte y los tribunales federales digan, nomás nosotros vamos a hacer tribunales de amparo, ya no vamos a conocer de eso, ahí les va todo para los estados. Hay que tener mucho cuidado. Va a ser como la educación. Como la educación. Vamos a un corte y regresamos. Estamos conversando con el licenciado Mario Treviso. Noticia se convierte en reflexión y opinión. Estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Y miren, pues estamos conversando con el licenciado Mario Treviso, el consejero jurídico del gobierno del Estado. Y como siempre, todos los viernes nos acompaña Gerardo Cortinas Murra, a quien le agradecemos su participación. Hay una serie de cosas que has planteado, Mario, y que pues evidentemente hay coincidencia y hay una gran preocupación porque estos huecos que se abren, y lo estamos comentando fuera del aire, estos huecos que se abren en el proceso para sentenciar a imputados, a acusados, pues vamos a tener muchos riesgos. Y esa es una de mis reflexiones que quiero que tú nos compartieras las tuyas. Nosotros tuvimos una experiencia amarga que el periodo de transición entre el viejo sistema de justicia penal lo vamos erradicando y vamos poniendo en vigor el nuevo, justamente en medio de la ola homicida más importante en la historia de Chihuahua. Y eso nos puede suceder en el país. Porque, como lo estás diciendo, el gobierno federal tendría que haber empezado la instrumentación de este nuevo sistema de justicia penal desde hace años y debiera ir avanzado ya el proceso, y nos encontramos con una serie de aberraciones desde el punto de vista del sentido común, pero desde el punto de vista jurídico, con razón están los jueces federales liberando a personas que por alguna deficiencia en la detención o en la acusación pues salen libres y pueden y no sabemos al final si son realmente responsables o no de los delitos que se les imputan. Yo veo un riesgo enorme en que entremos en ese proceso de transición y pues ahora la CONAGO y el gobierno federal están en la orientación, en la tendencia de decir, bueno, vamos a reformarlo y vamos a hacerlo en los próximos, tienes 3 años, dices tú. Poquito más de 3 años, 4 meses. Pero mira, es y en medio del proceso de electorales locales, 14 entidades este año, el año que entra otras tantas y el siguiente 2015 la federal. La federal. Es correcto. No, es muy complicado. Es muy complicado porque además no es barato. No es barato instrumentar todos los mecanismos, la tecnología, las salas, la capacitación, la perfección. Pero hay una realidad aquí, Luis Javier. Tú mencionabas y yo comparto contigo esa inquietud. Mencionas que en Estados Unidos se crearon organizaciones especializadas para combatir ciertos esquemas delincuenciales. Particularmente me imagino que quiere señalar a la DEA. A la DEA. A la DEA, la Agencia en contra de la lucha de las drogas, que ya tiene muchos años y que de alguna manera parece que trabaja más fuera que dentro de los Estados Unidos. Porque del surgimiento de la DEA en Estados Unidos a la fecha, no solamente no disminuyó el número de adictos en Estados Unidos, sino que se multiplicó exponencialmente. Sí, y entonces esto quiere decir que hay mucha droga para consumir en el aún todavía país mayor consumidor de drogas en el mundo. Y más barata, además. Y además más barata, pero que además vemos también en Estados Unidos que hay estados en donde están ya legalizando para uso ya medicinal. No, y no nomás no, medicinal. No comercial, comercial, uso, no me acuerdo la palabra que personal. Que no, uso ya de diversión casi en los estados de Oregon y en el estado de Washington sería. No creo que eran Colorado ya. Colorado. Entonces, donde vemos que acá en México hay una guerra desde hace 6 años en contra de las delincuencias, del narcotráfico, de todos estos carteles que se encargan fundamentalmente de llevar la droga a los Estados Unidos, ¿sí? Donde ha costado decenas de miles de muertos, decenas de miles de familias que han perdido a su padre, a su hijo, a su hermano, etcétera, etcétera. Y de repente en un referéndum en la elección de noviembre pasado en Estados Unidos, vemos que legalizan para uso, del que quieran, recreativo, esa es la palabra, recreativo de la marihuana. Entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando?
Primero nos están exigiendo que pongamos retenes en las carreteras, y están el ejército en Samalayuca y están en todos lados para cuidar que no pase la droga a Estados Unidos. Están los retenes. Y de regreso no vemos que estén cuidando que de la entrada de armas, ¿no? Entonces siento que hubo algo, sobre todo en los últimos años, en la relación bilateral México-Estados Unidos, en donde no hicieron clic. Vemos que el presidente Calderón llega y pone por ahí un espectacular en uno de los puentes que dice no more weapons, no más armas. Sí, inmediatamente la reacción que tiene el gobierno de los Estados Unidos es establecería mecanismos y el regreso también que batallen y chequen y den la vuelta, etcétera, etcétera. Creo que yo tengo mucha confianza que el actual gobierno de la República se sentará con el gobierno de Estados Unidos y tendrán que diseñar una estrategia bilateral e inclusive multilateral. Este tema no es nacional ni es binacional, México y Estados Unidos, es un tema mundial en donde desgraciadamente, y hay que reconocerlo, muchas economías del mundo dependen de este mercado ilícito del narcotráfico. Para empezar, la bolsa de valores de Nueva York. Sí, entonces, esta es una realidad que no podemos soslayar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, irnos a la cultura, lo que comentábamos hace poco, pedirles a los padres de familia, oiga, cuiden a sus hijos, platiquen con sus hijos, escuchen a sus hijos, vean con quién se juntan, qué están haciendo, inculquenles valores, oriéntenlos, etcétera. Profesores en las escuelas con los niños, estén atentos a ver qué pasa, cuál niño se ve que está mal, quién puede haber sido violentado, quién puede haber sido abusado, quién puede haber sido maltratado, ¿verdad? Y estar atentos y todos ayudarnos y volver a esos esquemas de una profunda solidaridad. ¿Por qué? Porque la realidad es que el consumo de drogas en el mundo no solamente no ha disminuido en los últimos 12 años, se ha incrementado y mucho, y México no es la excepción. Si nosotros vemos el número de adictos que había en México hace 6 años, cuando se inicia esa guerra no muy bien planeada en contra del crimen organizado, y vemos el número de adictos que hay ahora, pues desde ese punto de vista es una guerra fracasada, es una guerra fallida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se equivocaron o que no tomaron la decisión más adecuada porque no se fueron al origen, a las causas. Y si nomás atacamos las consecuencias, pues de nada sirve que se nos quite el dolor que el cáncer da si no vamos a dónde está provocando el cáncer. Y todos los gobernadores, sin importar el color del partido del cual emanaron, yo vi una profunda responsabilidad y como ya están sufriendo en muchas partes del país lo que Chihuahua padeció en los últimos 4 años. ¿Sí? Oye, Mayor, entonces ya tiene una actitud común, distinta y común y de gran preocupación, y que voltean a ver el caso de Chihuahua como un caso en donde se le estaba dando la vuelta, que está haciendo un gran esfuerzo. Y lo que le decía el gobernador Duarte a los gobernadores es que el esfuerzo del gobierno no es nada si la gente no se suma, pero la gente no se suma, el pueblo de Chihuahua no se suma si no rescatamos la confianza y la credibilidad. Y eso es todos los días. Si todos las instituciones no tienen credibilidad, así es. Y entonces es un círculo vicioso. Oye, hay un fenómeno que quizá hemos reflexionado un poco en la ciudad de Chihuahua, y creo que en varias ciudades, no sé si todas del estado, ahora ya no hay denuncias ciudadanas, quizá porque ya no existen o disminuyeron abruptamente el número, lo que comúnmente le llamamos los picaderos. Bueno, es que llegó un momento en que eran más de 1,000, decían 1,300 en la ciudad de Chihuahua. Se reportaba por parte de datos de la antigua Secretaría de Seguridad Pública Federal que eran más de 1,700 en Ciudad Juárez. Sí. Eran un poco más de 1,000 en Chihuahua. ¿Qué es lo que pasa? Que también el crimen organizado se perfecciona y debe tener también buenos asesores jurídicos. Cuando se lleva a la Constitución el esquema de los adolescentes infractores, y se establece cuáles son las personas que no, aun y cuando estén cometiendo una conducta delictiva, no son sujetos. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Empiezan a utilizar a menores de 12, menores de 14 años. Y entonces van desapareciendo el picadero, que era muy fácil identificarlo por las policías, y que desgraciadamente en muchos casos también los protegían algunos policías. Sí, y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron el servicio a domicilio. Hablaban a un teléfono, etcétera, y de repente llegaba en una bicicleta un niño, llevaba la mercancía, recibía el dinero y se iba. Y entonces, afortunadamente para la tranquilidad de las personas en las colonias, en sus casas, fueron desapareciendo. Pero es que también ellos se van especializando y van teniendo mecanismos más sofisticados, pero que además utilizan a jovencitos, a niños,
que saben que no son susceptibles de ser llevados a juicio, que no son susceptibles de ser llevados a procedimiento, porque la propia Constitución lo prevé. Y vemos ya como en algunos lugares de la República, particularmente en la Ciudad de México, y no recuerdo qué otro lugar, ya estaban planteando el reducir la edad constitucional para ser sujetos de medidas para en caso de que sean adolescentes infractores de 12 a 10 años. Bueno, si la bajáramos, lo van a hacer de 9. Sí, Entonces, sí, efectivamente, ese es un fenómeno que tuvo un tiempo, pero que también va evolucionando, y va evolucionando conforme se presentan. El hecho de que no haya tantos picados lugares donde llegaban y sabían que se vendía la droga y se pagaban, pero desgraciadamente fue creciendo en lugares de diversión, en antros, en lotes de como que vehículos cambió el estado usados. socioeconómico de los consumidores Pues también. así es. No, los puestos de hamburguesas, los puestos de hot dog, etcétera. De repente nos llamaba la atención que asesinaron a una persona que vendía burritos en tal lugar y bueno, ahora pudo haber sido razones de esa naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Que es un mercado que mueve mucho dinero, y al mover mucho dinero aprovecha una crisis económica, una crisis de valores, una crisis social, y entonces mucha gente dice, bueno, pues me la juego. En el mejor de los casos porque quieren ganar dinero, o en el peor de los casos porque están amenazados de muerte. Y entonces es muy difícil. En esta análisis que estamos haciendo que estamos para combatir el tráfico de drogas, volteamos hacia el sur, pero no volteamos hacia el norte. Vamos a ir a un corte comercial después de este comentario y ver qué la cocaína es más abundante en las calles y mercados de Estados Unidos, porque los narcotraficantes o los productores aumentaron su productividad. Jorge Castañeda y Rubén Aguilar plantean que la productividad subió de 3 toneladas por hectárea a 7 u 8 en Sudamérica, y por tanto es más abundante la cocaína. Entonces, esta vertiente, esta forma de acometer el consumo de drogas. Y el otro dato, Mario, no sé si coincidas conmigo, es que la tasa de homicidios en Estados Unidos ha disminuido levemente, pero ha disminuido. Andan alrededor de 5 por cada 100,000 habitantes, a pesar de los estridentes y escandalosos, además de lamentables estos homicidios masivos y demás. Pero en general mantiene Estados Unidos una tasa de homicidios del primer mundo. Sí, lo que pasa es que tenemos que ver la población en Estados Unidos. Si son cerca de 300 millones de habitantes, 340 millones de habitantes. 5 por cada 100,000 es un número que supera. En México, que somos 116 millones de habitantes, con una tasa quizá el doble a nivel nacional. A nivel nacional andamos ya en 30. En 30 por cada 100,000. Y sin embargo, en números absolutos, va a haber mucho más homicidios en Estados Unidos. Pero bueno, depende del esquema según el cual se vea. La realidad es que México ya tuvo un instituto para el combate de drogas y todo eso, y la verdad es que no brindó los resultados. Porque los resultados, para que se obtengan de manera eficiente y eficaz, no está en la reacción y el combate a la consecuencia, está en la atención y cuidado de los orígenes. Si mi hijo no va a consumir drogas, ya es un éxito. Vamos a un corte comercial, Mario, perdón, y regresamos con la parte final de nuestro programa el día de hoy. Acerto Radio. Estamos de regreso. Mario, pues ya estamos en la parte final de nuestro programa el día de hoy, y pues hay hay una gran cantidad de reflexiones que hacer. Tú dices que ya tuvimos estas dependencias especializadas, la CIEDO, la CEIDO ahora, y antes en tiempos de... El Instituto para el Combate en contra de las Drogas. De combate a las drogas. Ahí estuvieron algunos militares al frente. Fue cuando empezó, bueno, nosotros fuimos también pilotos, ¿no? También, sí. Bueno, empezó desde antes, ¿no? En la época de López Portillo, el presidente López Portillo, con la famosa Operación Cóndor, meten al ejército a combatir en las sierras y todo eso, la producción, sobre todo marihuana, de amapola y todo eso. Y el ejército pues ha de alguna manera cumplido, pero no es su tarea, no es su labor. Aquí lo que tenemos que hacer, y como bien dices, se llevará tiempo y generaciones quizá, pero es combatir las adicciones, que no haya adicciones.
prevenirlas, que los niños, que los jóvenes. Dicen los médicos que una persona que es adicta ya es adicta para siempre. Sí, que calculan el 5% de la población. Así es. Y que de alguna manera lo que pueden hacer es controlar, pero ya son adictos. Entonces, bueno, ojalá se puedan controlar. Habrá personas que desgraciadamente ya estén tan avanzados que quizá es muy caro el tratamiento que se da. Pero la inmensa mayoría de los mexicanos, 95, 94%, no somos adictos. Bueno, vamos a cuidar que no seamos. Y vamos a tratar de focalizar este esquema. El grave problema es que día con día vemos que en este país cada día crece más el número de adictos y desgraciadamente a menor edad. Vemos niños de 10, de 11, 12 años que ya están consumiendo drogas. ¿Cómo van generando el mercado? Y luego, como bien decías, que ha aumentado la producción de enervantes, de estupefacientes en el mundo, y no nomás los de origen natural, sino también los sintéticos. Pero que además este tipo de mecanismos, de trabas, de combates, de luchas, de guerras, también parece que están artificialmente creados para generar una típica ley de mercado, mantener los precios altos. En el momento en que se legalice el consumo o que baje el combate, etcétera, etcétera, y que se facilite, pues naturalmente se cae el precio. Y al caerse el precio, entonces, tiene un doble efecto. A lo mejor ya no es tan atractivo para los delincuentes, pero a lo mejor es muy barato para posibles consumidores. Entonces ahí se tiene que ver todas estas vertientes de un punto de vista muy integral, que es lo que platicaron el presidente de la República y los gobernadores el pasado lunes aquí en Chihuahua. Tiene que ser integral, tiene que ser educación, tiene que ser salud, tiene que ser alimentación, tiene que ser empleo, tiene que ser desarrollo, tiene que ser desarrollo social, capacidades productivas, apertura al mundo, cambio de una serie de esquemas, y bueno, que ahí todos los gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal, los tres representantes de los gobernadores que no vinieron, estuvieron totalmente de acuerdo. Y como ustedes saben, pues la CONAGO, los acuerdos tienen que ser por unanimidad. Con un voto en contra ya no hay acuerdo. Y luego fue muy significativo que los gobernadores que intervinieron para dar lectura a los compromisos hechos, pues emanaban de diversas instituciones políticas, que eso también era el mensaje, todos vamos a trabajar en el mismo sentido, que creo que el pueblo de México es lo que quiere, ¿no? Que ya una vez que se llegue al gobierno, se quiten las cachuchas de los partidos políticos y se pongan a trabajar realmente por los intereses generales de la sociedad. Y ese es el mensaje que creo yo más importante que sale de Chihuahua. Ojalá, es una planificación, pero insisto y aprovecho la oportunidad que me dan aquí, Luis Javier, Gerardo, decirle a la gente que nos escucha, un gobierno sin el apoyo de su pueblo solo no puede. Tenemos que, todos, sociedad y gobierno, en el mismo sentido. Y en ese sentido, pues sí, ahora el gobierno tenemos la responsabilidad de día con día rescatar la confianza, la credibilidad de la gente, de la sociedad, para que se sume a nosotros. Y eso es una tarea de todos los días, de toda la vida y de todos los gobiernos. Así es. Oye, Gerardo, y Mario, en las columnas, yo lo dije ahorita al principio del programa, pues este fue el tema que públicamente se dio a conocer. Pero algunas columnas políticas hablan de que en la reunión privada se discutió otro tema fundamental, el del reparto de los dineros. Sí, claro. Y que los gobernadores presentaron cada quien con distinta óptica, pero podríamos englobarlas en que ya debe desaparecer este reparto del presupuesto federal, de 80 al gobierno federal, 17 gobiernos estatales y 3% municipios. ¿Tú qué nos puedes comentar sobre esto? Yo creo que es el tema. El tema del cual dependen todos los demás es la profunda reforma hacendaria que requiere este país. Todas las demás reformas, por muy bien estructuradas que estén, por muy bien analizadas, por muy bien apoyadas, si no se sustentan en una profunda reforma hacendaria, fiscal, presupuestal, que modifique la profunda desigualdad que hay en este momento en la distribución del ingreso en el país, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Sí? Por eso, qué bueno que se toman todo este año para hacer un análisis completo, integral. Yo siempre pongo la enorme desigualdad que hay en este país con un ejemplo muy fácil a mis alumnos en la Facultad de Derecho. Les digo a mis alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿cuánto pagan ustedes por semestre aquí en la escuela? Son 5,000 pesos por semestre. ¿Cuánto paga el estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por semestre?
Creo que son 300 al año, ¿no? No, 300 pesos. los que quieren es voluntario. Sí. La cuota es 20 centavos. Esa es la profunda desigualdad que tenemos. ¿Cuánto pagamos nosotros? Si yo quiero tomar el camión de enfrente de la Facultad de Derecho para ir al Palacio de Gobierno, me va a cobrar 6 pesos. Si yo compro un boleto del metro de Indios Verdes al norte de la Ciudad de México hasta Ciudad Universitaria al sur, me va a costar 3 pesos. Y recorro kilómetros. Y la calidad del servicio es bien diferente. Esas son las profundas desigualdades. De cada peso que pagamos los chihuahuenses en impuestos federales, nos regresan 27 centavos. De cada peso que pagan en Oaxaca o en Chiapas de impuestos federales, les regresan 3 pesos. ¿Sí? Esas son las profundas desigualdades. Y mientras sigamos en este país con el esquema de premiar a los irresponsables y a los incumplidos, y castigar y sancionar a la gente que cumple, que paga, que hace, etcétera, no vamos a salir de este esquema. Creo que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en México, lo dijo con una expresión muy clara y muy precisa. El tema hacendario, que tiene que ver con la materia educativa, con la materia de salud, con la materia de desarrollo, sí, es un tema que requiere cirugía mayor. Y la cirugía mayor tiene que salir este año. Si no hay una profunda reforma hacendaria que promueva el desarrollo y que sea equitativo en la distribución del ingreso en todo el país, que favorezca a los que menos tienen y que a lo mejor castigue un poquito a los que más tienen, es decir, que paguen más impuestos los más ricos y que paguen menos impuestos los menos ricos, pero que todos cumplamos en la medida de nuestras posibilidades. Creo que ese es el inicio para poder tener una reforma energética, una reforma educativa, una reforma de salud, una reforma de trabajo, una reforma en materia de seguridad y justicia, porque entonces sí, la distribución va a ser esencial. Si todavía estamos partiendo en este gobierno con el reconocimiento del presidente Peña Nieto de que hay 7,5 millones de mexicanos que tienen pobreza alimentaria, pues imagínense el tamaño de los problemas. Y luego hay otros 40 millones que están en pobreza. Entonces ya estamos hablando de 50 millones de personas en la pobreza. ¿Por qué? Porque hay una profunda inequidad en la distribución del ingreso del país. Por último, Mario, muy sintéticamente, ¿crees que la CONAGO vaya a ir muriendo de a poquito? La CONAGO tuvo una razón de ser, y eso no podemos nosotros negar. Cuando ocupa la presidencia de la República Vicente Fox, durante más de un año no recibía a los gobernadores, no atendía, como que vivía en un escenario distinto. No existían, ¿verdad? Entonces esto generó necesariamente que los gobernadores se unieran para tratar de hacer un planteamiento. Lo que hace el presidente Peña Nieto es decirles, bueno, qué bueno, no anuncia ninguna desaparición ni modificación sustancial de la CONAGO, pero les dice, voy a atenderlos por región. Y ahí van 12 secretarios y ustedes llegan con eso. Definitivamente va a transformarse. Yo veo que no va a tener el mismo rol, el mismo papel que tuvo hasta enero de este año. Pues muchas gracias, el licenciado Mario Treviso, el consejero jurídico del Gobierno del Estado. Muy buenas tardes, ojalá nos veamos pronto en estos micrófonos, Mario. Muchas gracias, Luis Javier, muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias a la gente que amablemente nos escucha. Gerardo Cortinas Murra, muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta el próximo viernes. El oyente de los viernes. Sí. Y a Susú León, muchas gracias porque estuvo ahí en el control que hizo posible